Muchísimas gracias. Muchas gracias, Shanique. Bueno, pues antes que nada, felicitar al Comité Ejecutivo Nacional por esta organización, muy en especial al maestro Arturo Escobar, coordinador de este espacio. Felicidades, Arturo. Nuestro compromiso como instituto político siempre ha sido estar a la vanguardia en las políticas públicas que tienen que ver con el hoy del medio ambiente, cambio climático, movilidad y desarrollo urbano. Por ello, hoy tenemos como invitado a Leonardo Díaz Borioli, quien es doctor en Historia de la Arquitectura por la Universidad de Princeton y maestro en Estudios Arquitectónicos por el MIT. Actualmente se desempeña como director creativo del estudio 3.14, supervisando proyectos arquitectónicos públicos y privados que van desde la densificación de la metrópolis de Guadalajara relacionada a la línea 3, designada como mejor práctica urbana por ONU Habitat en Dubái 2016, hasta el renacimiento de los centros históricos de Puerto Vallarta, Guadalajara, Zapopan, Palenque, Tulum, entre otros. Hoy nos hablará del cambio urgente hacia ciudades verdes, una historia de 5 casos de éxito. Para mí es un gusto, como militante y como arquitecto, darle la bienvenida al doctor Leonardo Díaz Borioli. Bienvenido. Necesito el control, por favor, para las diapositivas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da un placer y un honor estar pudiendo compartir mi experiencia con ciudadanos electos y líderes nacionales de un partido político. Les agradezco también el increíble esfuerzo de atención de tantas ponencias seguidas. Voy a poner todo lo que esté de mi parte para poder hacer esto lo más ameno posible. Bien, en 1990 sucedió un cambio paradigmático de toda la humanidad. Significa que más de la mitad de los seres humanos empezamos a vivir en ciudades y esta tendencia ha ido avanzando. Lo que voy a hacer ahora es un zoom in. Nos vamos a enfocar ahora todo lo que escucharon en la plática anterior. ¿Qué sucede cuando nos enfocamos en las ciudades? Que, como les digo, ya concentran a más de la mitad de la población. Y les vengo a hacer una propuesta. Y esta propuesta se empezó a cocinar en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York con una exhibición que se llamó Small Scale Big Change, con un argumento que decía que en los países en vía de desarrollo se tenían que hacer pequeños cambios, pequeñas acciones que generaran grandes cambios. A mí me molestó mucho eso, porque van a ver, y ya lo vimos, el tamaño del problema es gigante y las acciones tienen que ser gigantes. Esta exhibición después se fue al Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, y entonces solicité tener un evento con el curador de ese museo que se llamó A Productive Disagreement. Aquí estamos debatiendo muy acaloradamente la propuesta. Y bien, en lugar de ese small scale big change, ese big scale big change que ven ahí, ¿cómo se ve? Pues les voy a platicar mi experiencia como historiador del arte, la arquitectura y la forma urbana, como diseñador y como profesor de asignatura de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo se genera entonces este gran cambio? Este cambio que es urgente,
que debe de ser de gran escala y que tiene que ver con cómo gestionamos las ciudades mexicanas. El cambio es muy simple. Se llama densidad, densidad, densidad y densidad. La densidad es lo único que puede habilitar un transporte y un espacio público de calidad. Y el transporte y el espacio público de calidad genera el encuentro social y mejora la calidad de vida. Vamos a ver por qué. ¿Qué es entonces la densidad urbana? La densidad urbana es lo que evita esto. Las ciudades verdes son ciudades bellas. Esa no es una ciudad verde. Esa ciudad no tiene arbolado, no tiene equipamiento, está dispersa. Y esos niños tienen que caminar al sol sobre la tierra para ir a donde sea que se estén dirigiendo. Y puede ser que a donde se estén dirigiendo esté tan lejos que haga que dejen de estudiar. La densidad evita eso. La densidad evita esta dispersión de la ciudad que genera el primer pecado capital de los que nos acaban de comentar, que es devastar el hábitat. Ahorita vamos a dar un poquito de datos. Y la densidad es lo único que evita esto, porque solamente la densidad permite sistemas de transporte público de alta gama que son muy caros. Son tan caros que si por cada kilómetro que anda un metro no hay suficiente gente, no nos alcanza ni para construirlo ni para operarlo. Después de estas imágenes, ¿qué es lo que realmente vive la ciudadanía que no tiene densidad? Les voy a enseñar unas partes un poco, les voy a platicar un caso, no lo van a ustedes a creer. ¿Ven ese rectángulo morado? ¿Todo el mundo lo alcanza a ver? Bien, ese rectángulo morado representa la mancha urbana de la ciudad de Guadalajara, la zona metropolitana de Guadalajara en 1985. La legislación estatal pasó una ley que decía que se preveía que se iba a duplicar la población, pero no se tenía que duplicar el área de la ciudad, sino que tenía que llegar a el equivalente del cuadrado verde. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Eso es lo que se dijo y se pasó una ley. Duplicamos la población y no duplicamos el área, y entonces nos vamos a densificar, vamos a vivir más cerquita unos de otros. Después, por un cambio constitucional que le dio preeminencia a los municipios sobre esta ley, efectivamente la ciudad de Guadalajara duplicó su población, pero en lugar de limitarse a ese cuadrado verde que ven en las pantallas, creció a ese cuadrado gris. No estoy hablando de un siglo ni de 2 siglos, Estoy hablando de 1985 a la fecha. Lo que van a ver, no lo van ustedes a creer, pasó de 1985 a hoy. Entonces, aquí tenemos 2 gráficas. La gráfica de arriba a la derecha es una ciudad más densa. Ahí está todas las gentes que viven ahí. Es una X cantidad que viven en esas 3 por 4, 12 manzanas. Y esa línea roja puede representar cualquier cosa. Una patrulla, un camión que recoge basura, lo que sea. Cualquier servicio público municipal. Si en cambio, en lugar de vivir en esas 3 por 4, 12 manzanas, vivimos las mismas cantidades de gente en esas manzanas, o sea, bajamos la densidad, imagínense ustedes cuánto tiene que recorrer el camión de la basura para recoger la basura, generando emisiones de CO2, consumiendo energía, etc. Pero pensé, lo mismo sucede con la seguridad. Obviamente es más fácil mantener seguro lo de arriba que lo de abajo. La parte de abajo, si vivimos ahí, la tenemos que prender todas las noches, la tenemos que barrer todos los días. Y lo peor de todo es que el predial que recibe el gobierno local para mantener esta ciudad es el mismo para el de arriba que para el de abajo. Entonces ustedes ya pueden imaginar cómo va a estar las condiciones de la ciudad de abajo versus la ciudad de arriba. Esta gráfica representa los movimientos
de transporte de la mañana de la gente en la ciudad de Guadalajara que vive adentro del cuadro verde, adentro de esa ciudad que fue planeada. Estas líneas representan los movimientos de la gente que vive afuera, en esa parte gris. Bueno, la gente que vive afuera gasta todos los días 40,000 jornadas laborales, las pierde en esos trayectos. La ciudad de Guadalajara pierde todos los días 40,000 jornadas laborales en un transporte, en transportarse por no habernos densificado. Imagínense lo que eso genera en términos de dinero, pero también en términos de educación, de calidad de vida, de unión familiar. Con lo que nos costaron las calles de esa ciudad gris, de ese cuadro gris grande que construimos de más, la ciudad de Guadalajara hoy estaríamos en la 8ª línea de metro y apenas el sexenio pasado pudimos construir la 3ª y nos costó muchísimo trabajo. Y todas esas calles que obviamente tienen agua, drenaje, electricidad, las prendemos, banquetas, árboles, etcétera. Si las pusiéramos una tras de otra, llegaríamos de Guadalajara a Anchorage, Alaska. Y todos los días prendemos esa carretera que tiene agua y drenaje. Esa es la escala, pues, de las repercusiones de no densificarnos. A nivel hídrico, decían en la plática anterior, todo lo que ven verde se urbanizó, y cuando algo se urbaniza es igual a que se impermeabiliza. El valle de Atemajac, donde está esta ciudad, tiene una piedra muy porosa, es como una gran esponja que permitiría captar toda el agua necesaria para la población actual de Guadalajara. Guadalajara podría ser autosuficiente en agua si no la hubiéramos impermeabilizado, haciendo que corra el río y que del río se vaya al mar. Y en términos de bosques, para quien conozca Guadalajara, talamos un bosque que equivale ahí a un cuadrado que vaya de la Plaza Andares al Estadio Jalisco, a la zona industrial y a las Águilas. 83 kilómetros cuadrados que talamos en la ciudad. La no densidad genera esto. Lo demás son números y gráficas, cosas que, como dicen, hablamos aquí, la gente que no vivimos eso todos los días. Pero esa es la verdadera consecuencia en calidad de vida. La gente tiene que moverse así para transbordar todos los días porque no nos alcanza a tener un buen transporte público, porque no tenemos suficiente densidad. Pero no se preocupen, en la misma ciudad tenemos este intercambiador de transporte público. Entonces, ¿cómo es posible que haya estas dos realidades conviviendo en la misma ciudad? Esta y esta. Esa señora que está cargando a un niño con un suéter rojo, se va a subir a un camión ahí, va a transbordar en otro lugar, pero después va a poder transbordar en esta zona. Entonces, ¿cómo hacemos que todo México esté así? Bien, como también se dijo, ya sabemos cómo hay que hacer la ciudad. Ya México firmó todos los tratados que son necesarios. No se necesita, no les estoy platicando yo nada nuevo bajo el sol. Desde 1979 se sabe cómo hay que hacer estas ciudades. Están las leyes, están vaciadas en el Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales de desarrollo. El problema es de que no se está implementando. ¿Cómo hacer que se pueda implementar? Tiene que ver con la primera plática que escuchamos. Estos gemelos digitales, que vamos a decir son los datos de la ciudad hecho digital gracias al INEGI, que tiene ya muchísimos datos, ojalá tuviéramos más, pero ya se tienen mucho, nos permite, en pocas palabras, sistematizar todas esas objetivos en prácticas de manera digital. Y este es el sistema que comentaron, premiado por las Naciones Unidas, de cómo lo podemos lograr. No los voy a aburrir,
tiene varios componentes. Básicamente es una serie de reglas de operación para ejercer el gasto público. Y dentro de los componentes hay una digitalización del costo-beneficio. Todos los que han sido ciudadanos electos, presidentes municipales, conocen este tema de los costos-beneficios, saben que son exageradamente caros, demasiado caros, no deberían de ser tan caros y tardan mucho. Podemos tener costos-beneficios, este es un sistema que lo hace, instantáneos, en donde, aquí no los voy a aburrir tampoco, hay diferentes componentes, cada componente, dependiendo del caso, se prioriza y a final de cuentas, cada proyecto que se propone tiene una calificación del 1 al 10. Es muy fácil de entender por todos. Aquí está desglosado y entonces con este sistema se ha aplicado en México y se han logrado hacer diferentes proyectos. El otro componente del sistema necesario es la coparticipación, el codiseño. No ser confundido con la socialización de un proyecto. Un proyecto se socializa cuando la gente no lo conoce y hay que convencer. El codiseño es ir desde el inicio a saber qué es lo que la población pide para mejorar el espacio público y mejorar el transporte público. Y se puede hacer gracias a esta digitalización de las normas en relación con la población. Los casos son 4, Santiago, Zapopan, Puerto Vallarta y Guadalajara, que usaron este sistema, y un quinto caso que no usó el sistema, pero que nos permite ver otra alternativa. Aquí podemos ver a todas estas poblaciones haciendo con una metodología de diseño participativo, que es, o sea, en donde se informa a la población de este tipo de principios y se le pregunta a la población qué es lo que quiere que suceda. Posteriormente se pone todo en un plan y este plan, en el caso de Puerto Vallarta, permitió varias acciones, la más paradigmática probablemente este malecón. Puerto Vallarta tenía un problema que sirve a la industria turística en espacios bellísimos frente al mar y esa bonanza económica genera mucha migración. Entonces las personas, la población migrante y muchos vallartenses tenían que ir a trabajar en lugares bellísimos frente al mar, pero después no tenían dónde ir con sus familias a estar frente al mar. Este espacio, esta fotografía se tomó cuando estaba recién inaugurado. La diferencia entre esta fotografía y hoy, 15 años después, es que las plantas están obviamente más grandes, esos almendros dan más sombra, pero sobre todo es un lugar de encuentro. Los ricos, la gente de escasos recursos, los turistas nacionales y los turistas extranjeros se encuentran en ese lugar que hoy está siempre lleno de gente. Ese tipo de equipamiento, ese tipo de espacio público es lo que te permite hacer cuando se tiene densidad. En el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, la misma historia, se generó esta visión, ahora en el caso de Zapopan, y se encontró que había una colonia que tenía el símbolo de ser un lugar de crimen, pandillerismo y narcomenudeo. Entonces, se construyó este equipamiento público, es un centro cultural, ahora el símbolo de la colonia Constitución es este centro cultural y han bajado los índices delictivos. Otra vez, podemos tener este equipamiento porque tenemos densidad y este equipamiento se beneficia de la línea 3 de transporte público que te permite llegar aquí en 10 minutos, aunque estés en una distancia muy lejana. Y este tipo de ejercicio del recurso público permite construir también, esto es una plaza abajo de la línea 3, que también hace que la población todos los días cuando esté teniendo que transportarse, esté por lugares bien equipados y bien mantenidos. Otro caso es la ciudad de Santiago, en Nuevo León, la misma historia, no los voy a aburrir, y aquí lo que sucedía es que enfrente de la presa de La Boca, todos los sábados y domingos se concentraba un tipo de diversión
que los pobladores de Santiago no les gustaba. Era mucho consumo de alcohol, a veces riñas, y entonces la gente de ahí sentía que le raptaban su espacio y que no podían no podían tener actividades familiares. Eso es lo que solicitaron, y esto es lo que también ya se construyó. La ciudad de Guadalajara, a diferencia de Zapopan, la misma historia, con esta sistematización a través de estas reglas de operación y análisis de costo-beneficio. Se construyó el sistema de bicicletas públicas, se peatonalizó la avenida Alcalde enfrente de la catedral, que había perdido su atrio desde hacía 200 años, lo volvió a recuperar, y logramos que el fondo metropolitano, que eran 3,000 millones de pesos, se revocacionara de hacer solamente pasos a desnivel para vehículos privados hacia espacios públicos orientados al transporte público. Esto le cambió la imagen a la ciudad de Guadalajara y la manera de movernos también en la ciudad de Guadalajara. Cuando no hay tanto tiempo, y eso es una de las conclusiones que quisiera yo tener, cuando ya hay un problema concreto, sucede lo que sucedió en Palenque, donde el gobernador tenía el problema de encontrarse con un equipamiento de un aeropuerto y había que conectarlo con la ciudad y con la zona arqueológica. De la misma historia, cuando se tienen estas premisas y se pueden digitalizar, lo que logramos fue destinar recursos públicos a consolidar una zona turística, pero más importante, nos dimos cuenta que en lugar de generar una nueva vialidad y generar más expansión urbana y perder la densidad que había en Palenque, se concentró el recurso en una carretera que se utilizaba para transporte no motorizado con estos triciclos, y dimos las condiciones para la movilidad. Había equipamientos públicos también. En pocas palabras, se mejoró el espacio público a la luz del transporte y la movilidad. Quiero mostrarles, por favor, este pequeño video. Dura menos de 2 minutos. Creo que tengo que volver a apretar. Vivimos en un México nuevo, en un país donde todas las personas se involucran cada día más para exigir un mejor entorno y calidad de vida. Sabemos que nuestra casa, calle y colonia y nuestras plazas y parques reflejan lo que somos como nación. La visión de los proyectos en México ha evolucionado, integrando todas las voces sin distinción en un pensamiento común. Lo mejor que le podemos dejar al municipio es esto, en un sentido de trascendencia, a lo mejor después de 15, 20 o 30 años, como nos van a recordar es por el espacio público. La vista es muy agradable, de hecho es como muy acogedor lo que hicieron con este lugar. Aprovecharon muy bien el espacio, hacía falta un espacio aquí de aire libre, árboles. La sombra, que es lo más importante también para que no dé mucho calor. Creo que fue una gran idea los que se les ocurrió hacer este espacio, porque pues es un espacio mucho mejor para traer a nuestros hijos. Los nuevos proyectos en México integran toda la visión de una población que cuida y disfruta los espacios públicos. Bueno, desde la perspectiva del gobierno municipal, generar espacios públicos de calidad es generar espacios donde pueda haber la convivencia, donde puede haber la integración y donde todas las clases sociales pueden convivir. Por eso nosotros decidimos, a la par de dotar de servicios básicos, invertir en espacios públicos estratégicos, y creo que a la larga el tiempo nos está dando la razón. Hoy el proyecto de Visión Santiago 2030 es una realidad. Los parques, atrios, centros culturales, calles, kioscos, malecones y ciclovías se diseñan escuchando todas las voces, para asegurar que estas obras respondan con precisión a las necesidades de las personas. Esta manera de crear lugares de encuentro permite que nuevos y renovados espacios públicos sean seguros, creen comunidades que favorecen la inclusión y se viva con alegría el encuentro social. Gracias. El único tema es que la planeación, pensar en el futuro, es costosa y lleva tiempo.
No podemos dejar a los ciudadanos electos del gobierno local empezar desde cero. Si ustedes como partido generan ya una visión mucho más clara, podemos lograr que cuando un presidente municipal o un gobernador llegue al poder, tenga ya un camino para que alcancemos a hacer todo esto que ustedes vieron. En México, este México nuevo de estas gentes que vieron en el video, no tiene un partido político que los abandere. Y creo que el Partido Verde es el que tiene el mejor nombre para ocupar este espacio vacío. Como lo vieron, una ciudad verde es una ciudad bella, y una ciudad bella la agradecen sus habitantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa plática. Entonces, ¿vamos a pasar a las preguntas? Claro. Perfecto. Como ustedes saben, pueden escanear el código QR y pueden hacer sus preguntas a través de la aplicación. Me gustó mucho lo del malecón. Muy bonito. Muchísimas gracias. Me gusta mucho de los malecones, de hecho. Vamos con la primera pregunta. El cambio climático plantea desafíos significativos para el diseño arquitectónico en términos de adaptación y resiliencia. ¿Cuáles son las consideraciones y estrategias para abordar los impactos del cambio climático? ¿Qué sugieres como política pública? Híjole, ayúdennos por favor. Les voy a platicar unas anécdotas. Imagínense ustedes que yo estoy hablando con un desarrollador inmobiliario. Son mis amigos, no los voy a demonizar. Pero el desarrollador inmobiliario, ¿qué hace? Construye un edificio, lo vende y sale corriendo. Ese es el modelo de negocio y así está bien que sea. Cuando yo le solicito que ponga una planta de tratamiento que permita reciclar toda el agua de los excusados para que, aunque le corten el agua al edificio, no los excusados sigan funcionando, él lo único que se da cuenta es que tiene que hacer un gasto cuyo beneficio está en la operación del edificio cuando él ya se fue. O cuando yo le pido que haga un modelo energético para ver cuánta energía va a consumir ese edificio y ver cuánto tonelaje de aire acondicionado se tiene que poner, y pido que ponga un tipo de vidrio que baje el consumo del aire acondicionado, al desarrollador inmobiliario no le importa el consumo del aire acondicionado de sus clientes porque él ya se fue. Es muy común que como arquitectos y todo el gremio arquitectónico y urbano tenemos muy claro qué hay que hacer. El problema es de que si no hay reglamentos que obliguen al desarrollador a hacer edificios más sustentables, la lógica de mercado todavía no la puede aplicar. Eso es en productos de departamentos o de vivienda de nivel socioeconómico medio alto hacia arriba, que son los que más consumen energía. Ahora, nivel socioeconómico medio bajo hacia abajo, lo que sucede no es tanto el diseño arquitectónico, es el diseño urbano. Y les voy a decir algo, una casa que consuma todo el aire acondicionado, que esté en el Paseo de la Reforma, que no tenga ninguna sola tecnología de sustentabilidad, es más sustentable que la casa más sustentable que esté en un suburbio de la ciudad. Porque simplemente la energía para llegar y regresar, que lleguen todos los insumos, haberla construido, te hace consumir más energía. Entonces, todas las políticas pro densidad y todas las políticas pro sustentabilidad tienen que convertirse en reglamentos. Tercera y última cosa. Vamos a la siguiente pregunta. Ok, vamos a la siguiente pregunta, muy bien. ¿Cuál es el impacto del cambio climático en los procesos de planeación urbana? ¿Cuáles son los riesgos a mediano y largo plazo para nuestras ciudades derivado de dicho fenómeno? Pues los riesgos es que no vamos a tener agua, los riesgos es que va a ser demasiado calor, los riesgos es que va a haber una migración gigante de toda la gente que todavía no vive en la ciudad, porque el cambio climático va a hacer imposible vivir en el cambio.
O sea, sí nos espera un futuro en donde el espacio público tiene que estar equipado para poder recibir a todos estos emigrantes que van a venir, pero también esto va a hacer que la ciudad se vuelva más cara, los departamentos más pequeños, y entonces ya estamos transitando, pero tenemos que transitar mucho más hasta un cambio cultural en donde nuestra casa no es solamente nuestra área privada, sino nuestra casa tiene que ser toda la ciudad. O sea, los espacios son tan chicos que tenemos que aprender que el parque de enfrente es nuestro jardín de todos. ¿Y qué otra cosa? Perfecto, si quieres leo la siguiente. ¿Qué tipo de espacios públicos se podrían implementar para el desarrollo adecuado de comunidades indígenas, cuidando su calidad de vida sin la necesidad de centralizar y conservando su biodiversidad? Híjole, entonces, lo primero que diría es que no somos nadie para cuidar nada de las comunidades indígenas. Entonces sería como el primer cambio de mindset que yo propondría, ¿no? Estos espacios públicos de comunidades indígenas, pues yo estoy enfocado solamente en las ciudades. Entonces habría que ver qué comunidades indígenas están adentro de las ciudades, y muy probablemente yo creo que tendríamos que aprender de las comunidades indígenas, o sea, tendríamos que ir a tomar cursos con ellos, o que cuando se haga un espacio público en comunidades indígenas urbanas, los urbanistas lleguemos a aprender el entendimiento de comunidad que está en la base del espacio público, para entonces diseñar los espacios públicos con un entendimiento de comunidad que la gente que no nos identificamos como población indígena de México, pues no podemos ni siquiera empezar a entender ese entendimiento. Entonces yo más bien diría que hay que aprender de ellos y escucharlos muchísimo. Muchísimas gracias. Sí, creo que del entendimiento de todos, las necesidades de todos es de donde más podemos sacar provecho. Efectivamente. La siguiente pregunta. ¿Cuáles consideran que son las políticas más efectivas para promover la participación ciudadana y fomentar la apropiación y cuidado de los espacios públicos? Súper interesante esta pregunta. Bueno, este es el problema mayor que a lo largo de 20 años nos hemos encontrado, que es que paradójicamente el recurso público está etiquetado para la edificación muchas veces, y no hay mantenimiento. En ese análisis digital, en esa digitalización de la ciudad de Guadalajara, nos dimos cuenta que ya tenemos suficientes parques. Todo el mundo cree que faltan parques. No, tenemos más de los que se necesitan, pero no están bien mantenidos, y al no estar bien mantenidos la gente no va. Como lo dijeron en la plática anterior, lo mejor es visitar las áreas naturales protegidas, lo mejor es usar los espacios públicos, y para eso el primer paso es mantenerlos bien. Muchas gracias. ¿Cuáles son las políticas más eficaces para garantizar el acceso equitativo, promover la actividad física y fomentar la integración social de la comunidad? Híjole, promover la densidad definitivamente. Ahora, promover la densidad tiene una cosa muy perversa. A la hora que se va haciendo más densa, la ciudad se vuelve más cara. Y no hay políticas, hubo una política pública, entiendo, en la Ciudad de México, que desincentivan la especulación del capital con la ciudad. Esto es muy importante, y sobre todo a nivel legislativo. Entonces, la ciudad es de todos, es un activo que es de todos. Si yo como inversionista empiezo a comprar propiedad privada como una inversión, entonces yo estoy haciendo un negocio con un bien público, o sea, la ciudad. Si yo quisiera comprar, si alguien aquí tiene un departamento en París o en Manhattan, sabrá a lo que me refiero. Si uno tiene una propiedad privada en la que no vive, el predial se quintuplica. Y eso entonces lo que sucede es que baja la especulación del capital con la ciudad, baja los precios y hace más asequible la ciudad. Entonces, yo sé que tienen muy mala prensa, pero todas las políticas y todos los impuestos contra la plusvalía inmobiliaria y contra la inversión de los capitales en productos inmobiliarios hacen una ciudad más justa. Es muy interesante esto que estás diciendo, la verdad. En el contexto latinoamericano,
¿qué países dirías tú que son un ejemplo a seguir en la consolidación de ciudades verdes? Pues miren, yo contestaría esta pregunta, pero yo creo que tiene mucho que ver con actividades como estas. Entonces, Curitiba, o sea, hay muchas ciudades en Colombia y algunas ciudades en Brasil que son muy famosas por las políticas públicas que se han propuesto. Y sé también que hay muchos consultores nacionales que se molestan mucho cuando los políticos mexicanos van a ver estos ejemplos, siendo que hay mucho entendimiento y mucho conocimiento técnico aquí en México. Entonces, yo lo que invitaría más bien es ver los ejemplos de éxito en México, que hay muchos, y aprender, porque México pues compartimos una cultura y un esquema legal y político muy similar. Yo creo que no habría que ir a otros lugares, hay que voltearnos a ver a nosotros. Como los ejemplos que nos diste en tu ponencia. Y hay muchos otros que hay. Muchos otros. Una última pregunta. Perfecto. ¿Cuáles deberían de ser las acciones a implementar a nivel de planeación urbana y reconfiguración de espacios públicos a lo largo del contexto del envejecimiento de la población y la preeminencia de los adultos mayores? Maravilloso. Otra vez, la densidad. Cuando uno es un adulto mayor, si utilizaba un automóvil, un vehículo privado, ya lo va a dejar de utilizar. Entonces, la otra cosa, los adultos mayores se aíslan, empiezan a tener no contacto social. Si un adulto mayor vive en una zona densa, significa que va a poder caminar 3, 4, 5, 10 cuadras y va a encontrar todo lo que necesita y va a poderse subir a un transporte público de calidad para transportarse. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos tiempo para otra pregunta todavía. Perdón, disculpen. Tenemos tiempo para otra pregunta. ¿Alguien, si quieren ponerla? ¿Algún en vivo? ¿A alguien? Una valiente o un valiente que agarre el micrófono. Lo que pasa es que no necesitamos el otro micrófono. ¿Aquí? Allá. Voy a ser el intérprete de Jesús Esma porque no quiere preguntar. A ver, la pregunta que nos platicamos ahorita de tu exposición, que aparte qué bien lo haces, Leonardo, felicidades. Muchas gracias. Es muy entretenido. Ok, ese es el diagnóstico de cómo está Guadalajara, cómo está Zapopan, y hablamos un poco de la Ciudad de México. La falta de densidad que tenemos también aquí, porque hemos crecido hacia el Estado de México, inclusive hasta los linderos de Puebla, linderos de Morelos. ¿Qué hacer cuando una ciudad está en el nivel que está la zona metropolitana, pero específicamente la Ciudad de México, para poder regresar o reinventarnos? Como dice Chucho, fíjate, no decía nada, pero ahora sí ya está muy parlanchín ahora. ¿Cómo reinventarnos para poder regresar a una especie de ordenamiento urbano que nos permita vivir, que nos cuesten menos los servicios, como comentas tú, que sea más sustentable la habitación, la vivienda, y que al mismo tiempo tengamos un orden mucho más claro sobre la densidad que tenemos en la Ciudad de México? Bien. ¿Así? Perfecto. Gracias. Entonces, el primer paso, yo creo, es identificar todo lo bueno que hay en la Ciudad de México. O sea, la densidad de la Ciudad de México no está tan mal. La densidad es así como ya saben de que hay 3 tipos de mentiras: las de buena fe, las de mala fe y las estadísticas. Entonces, nosotros, depende cómo contemos la densidad, no está tan mal la densidad de la Ciudad de México, y tenemos un transporte público que es el metro. Entonces, la primera cosa sería mejorar el transporte público lo más que se pueda, dotándolo de negocios particulares. En todo el mundo, los únicos sistemas de transporte público que funcionan bien y no cuestan son donde el transporte público se une con negocios inmobiliarios. Entonces, vamos a decir que una estación de metro tiene un centro comercial que es parte del sistema público de transporte. Pero también, por ejemplo, en Japón, son las desarrolladoras inmobiliarias las dueñas del metro. O sea, no permiten hacer un desarrollo inmobiliario si no se les construye el metro. Entonces, la unión del transporte público, como dijeron en la primera plática, hay que pensar fuera de la caja para ver cómo hacemos que el transporte público, o sea, que yo pudiera ahorita a reforma en transporte público, que no se me hubiera ocurrido que me hubieran hecho el favor de traerme, ¿ok?
Entonces, esa es la primera parte. Transporte público, transporte público, transporte público. ¿El qué, perdón? Bueno, como Grand Central Nueva York, pero, por ejemplo, hay una nueva estación de metro, sí, como Grand Central Nueva York. Solamente que sin hablarle a Calatrava también en One Trail Center, porque entonces es demasiado caro. Hay que ser muy eficientes, ¿no? Entonces, uno es que el transporte público funcione muy bien. Y yo creo que en la Ciudad de México ya hay una gran participación ciudadana en términos urbanos. Eso es un activo inconmensurable, eso es un activo que no hay en Los Ángeles, es un activo que no hay o sea, que no hay ni siquiera no sé, en Roma. Aquí somos muy participativos cuando se habla o sea, todos estos comités barriales, etcétera, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es, basándonos en la primera plática, hay que digitalizar la planeación, hay que sistematizarla. Todos los datos que se tienen, hay que meterlo. Los datos, el INEGI es como un supermercado, vas a comprar cosas. La planeación es una receta de un perfecto pastel de chocolate. Entonces lo que hay que hacer es hacer esa receta, esa fórmula mágica digitalizada para que instantáneamente sepamos concretamente cuáles son las 7 acciones que generan una mayor calidad de vida. Ya hoy podríamos ver dónde hay más cruzar, dónde hay más niños, dónde hay más violencia doméstica y dónde hay menos árboles, y donde eso se coincida, mañana ir a plantar árboles. No cuesta nada, ya tenemos los datos, pero es solamente una cuestión de esta digitalización. Entonces, transporte público y digitalización y sistematización es muy factible de hacerlo con esta mirada tecnológica con la que iniciamos. Quizás incluso en un futuro la inteligencia artificial nos va a poder decir, aquí vas a poner un parque, aquí vas a poner un edificio, ¿no? Sí, ya la digitalización ya hoy es una con la inteligencia artificial. Exactamente. Pues muchísimas gracias. Una más. Perdón, no sé dónde está el otro micrófono. Muchas gracias, trataré de ser breve. Primero que nada, Leonardo, felicidades por tu labor, por tu expertise. Y pues yo tengo la fortuna de ser líder de mi consultoría ambiental, y mi pregunta es justo enfocada a salir fuera de la caja, ¿no? ¿Cómo puedo yo desde mi trinchera abrirme espacio entre las inmobiliarias para bajar la sustentabilidad, no nada más como algo de élite, sino bajarlo para que sea algo para todos, ¿no? No venderlo como algo de lujo, sino como algo que le funciona a toda la población? Yo te recomendaría buscar ser consultora del sector público. Realmente ahí es donde puedes lograr esto de una mejor manera, y como el sector público tarda en pagar, consíguete contratos privados para sobrevivir, pero vamos a decir que el mayor beneficio social lo vas a poder lograr a través de los contratos públicos. ¿Alguna otra pregunta? Ahora sí ya estamos satisfechos. Un aplauso, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Arquitecto, colega, muchas gracias.